Aleluya. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en Argentina, en diferentes partes de Perú, de Ecuador, y bueno, hermanos también en otros países, México, Estados Unidos, Salvador, Honduras, algunos también hermanos de Brasil que a veces nos acompañan en los cultos. Estamos agradecidos a Dios por poder adorar juntos a Él y juntar nuestra fe para mirar en la palabra verdades que realmente edifiquen nuestra fe, fortalezcan nuestra fe y traigan a una realidad. Entonces, queremos lecturar Efesios capítulo 2. Vamos a lecturar el verso 8. Efesios 2, 8. Dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, mire lo que el apóstol está hablando aquí. Cuando sigue el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Luego dice, para buenas obras. Y eso es lo que a veces no podemos separar, ¿no? Primero dicen, no, obras no tienen nada que ver en la salvación. Luego dice, fuimos creados y traídos a escena para buenas obras, las cuales Dios, pero no esas obras buenas son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es diferente. Eso es diferente. Vamos a orar un momento y luego continuamos. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos junto con nuestros hermanos, yo creo que cada uno estamos agradecidos que nos permitas estar, Señor, en este lugar. Tal vez un poco separado, difícil el acceso, cada uno ha hecho un esfuerzo, somos conscientes de eso, Señor. Y te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Y gracias por también, Señor, ver a nuestros hermanos, echarnos la mano, compartir un poco, Señor. De verdad que es muy bueno un tiempo así en este mundo, donde esa, Señor, realidad de fe en el creyente casi no existe. Pero te damos gracias que nos permitas, Señor, participar de ello. Muchas gracias por los hermanos también a través de internet, Señor. Son una gran bendición, ánimo. Seguro que, Señor, en el mundo visible tal vez hay cosas y barreras que nos separan. Pero si tú has provisto en lo natural, Señor, y científicos naturales han traído medios por los cuales la distancia no es un obstáculo, Señor, para estar juntos, cuanto más, Señor, en la realidad de tu palabra. Pues entonces, Señor, creemos que más logros tienes tú que lo que el hombre ha podido descubrir, Señor. Entonces te damos gracias por estar juntos, como dijo Pablo, en lugares celestiales. Entonces tenemos expectativa al tomar tu palabra. Entendemos nuestra necesidad, Señor, en nuestro corazón. Hemos visto el avance, Señor, de lo sobrenatural operando en cada vida. Pero somos conscientes, Señor, que eso solamente es un inicio. Hay, Señor, un camino largo por recorrer. Y que cada uno, Padre, deseemos una obra completa tuya en cada vida, Señor. Cada uno anhele eso. Y por tu palabra vemos que tú estás dispuesto, Señor, a ello. Que cada uno podamos también, Señor, disponernos y anhelar, darte la libertad total para que sigas laborando en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo es que hay cosas que tienen que dejar de ser y hay cosas que tienen que tomar lugar en la vida cristiana? Cuando Pablo está hablando, ¿no?, acerca de cómo es que el logro de Dios viene para cada vida, él empieza a enfocar, ¿no? Si leemos desde el verso 1, usted puede ver cómo dice
Y eso no solamente es decirlo, sino es una verdad. Y los efesios entendían estas cosas. Mire, él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Entonces dice, él os dio vida. Entonces, ¿cuál es la condición de uno que está muerto y cuál es la condición de uno que está vivo? ¿No? Entonces dice, todas las cosas, empieza a decirles que les dio vida, empieza a decirles que en otro tiempo anduvieron bajo el poder del diablo, bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, dice el verso 2. De eso hemos sido liberados, todo lo que Dios ha hecho, pero luego vemos en el verso 8, dice, nada tuvo eso que ver tus obras, tu buena conducta, nada, no tuvo que ver nada en ello, completamente fue una labor de Él. Entonces, para que nosotros podamos ser beneficiados de la palabra que fue traída por el Espíritu de Dios a través de cada escriba, de cada instrumento que Dios usó, en este caso Pablo, el primer ángel mensajero, tenemos que leerlo, pero dijo, porque muchos oyeron la palabra, dijo en el Antiguo Testamento, pero no la mezclaron con fe, lo cual es revelación, lo cual es entendimiento, ¿no? Y eso no lo puede dar nadie más que Dios. Pero cuando nosotros, dijo el profeta, miramos la palabra y tenemos que, para nosotros tiene que ser claro que Dios es su propio intérprete, que Él interpreta su propia palabra. Para nosotros tiene que quedar claro eso. Entonces cuando nosotros leemos, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Empieza a mostrarles que iba a hacer una obra en Él. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros poder leer esa escritura y saber que has pasado por esa experiencia que la palabra declara? ¿Se da cuenta? Dice, vivir envuelto en el pecado, lo cual es incredulidad, dice, es estar en muerte, porque muerte es separado de Dios. Entonces, Él os dio vida. Entonces, dijo el profeta, es vida viniendo a escena. Lo mismo que Jesús enfatizó en San Juan capítulo 3, diciéndote es menester nacer de nuevo. Si la vida viene por nacimiento, ¿cómo viene la vida? ¿Qué es tipo de la realidad aquí? Aquí es una vida sustituta, no es la realidad de la vida. Pero ¿cómo viene? Dijo el profeta, si entiendes cómo viene la vida aquí en la tierra, ¿ve? La vida natural, la vida de animales, la vida de plantas, de esa manera puedes entender de lo que Pablo está hablando. Él no solamente está hablando algo por hablar. Es un libro, dice el profeta, es un libro con las verdades condensadas. Hay mucho contenido en cada escritura. Entonces, dice que cuando nosotros miramos cómo viene a escena una vida, te das cuenta, para que una vida venga a escena aquí, tiene que haber una unión. Nunca una vida viene solamente de un pato macho solo. Tiene que haber una unión. Ya sea en cualquier clase de vida, ya sea en la vida de animales, ya sea en la vida de plantas, ya sea en la vida de humanos. Usted puede decir, en la vida de plantas Dios siembra un solo grano. Son dos. Un solo grano es la unión de dos. ¿Ve? El germen es el macho, el que está ahí, ese pequeño germen. Lo resto es hembra, es la pulpa. ¿Ve? Siempre es dos, no solo es uno. Entonces dice, esa unión va a pasar por un proceso. Para que venga vida a escena, tiene que haber una unión, tiene que haber una unión de dos, de macho y hembra, ¿ve? De varón y mujer. No puede venir a escena vida de otra manera. Cuando dice Dios los dio vida, entonces tenemos que ser el resultado de una unidad. Estaban muertos en delitos y pecados. En otras palabras, no había una sola posibilidad que puedas vivir, que pueda tomar lugar en ti. Posibilidad de vida eterna, posibilidad de amistad y paz con Dios. Entonces dice,
Miremos cómo es que la vida viene allá. ¿Te das cuenta? Que esa unión, esa pareja, ¿ve? En el mundo de animales, ¿ve? Esa unión como resultado, ese germen empieza a ser vivificado. Siempre el germen está en el macho, pero empieza a ser vivificado cuando entra al vientre, ya sea del animal hembra, o en caso de las semillas tienen que entrar al vientre de la tierra. Recibir ahí lo que necesitan para germinar, para que pueda venir a escena. No puede venir a escena una vida sin primero no hay en escena esa unidad, esa unión. Entonces cuando tú miras que dice Él nos dio vida, ¿de qué manera? ¿Ve? ¿Cómo podemos saber que hemos pasado? Hemos por esa realidad de haber estado muertos y ahora estamos en nueva vida. ¿Cómo podrías tú decir que ese texto es verdad sin haberte sucedido, sin entender sin tener claro entendimiento de ello? Cualquiera puede ser piloto de un avión, cualquiera. Y a la misma vez, no cualquiera. ¿Es así o no es así? ¿Ve? Cualquiera de los que están aquí pueden ser pilotos de avión y a la misma vez, no. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el entendimiento. ¿Te das cuenta que nadie, si tú recibes el entendimiento correcto, nadie puede impedir que tú puedes ser tal vez el mejor piloto de avión que pueda haber? Pero sin ese entendimiento, nunca lo serás. No es porque no puedes, sino simplemente no tienes el entendimiento de cómo operar eso. La vida cristiana es así. Cada verdad contenida en la Biblia es posible operarla. Y Dios, escuche estas cosas, por eso el profeta nos predicó cada día. Dios envió un mensaje y era trabajo, y era una victoria de cada creyente de reconocer el mensaje que Dios les envió en su día. Por eso, reconociendo el día y su mensaje, era importante que cada uno reconozca. Entonces dice, Dios envió a la primera edad y a la final edad profetas. Por lo tanto, ellos podían tener entendimiento de quiénes eran y del programa de Dios en una esfera muy alta. Pero una vez que pasó la primera edad, de ahí en adelante vinieron reformadores. Dios no te puede juzgar por lo que no te da. Él es justo, el que sin ley muere, sin ley será juzgado. Entonces, en las edades era diferente la fe que ellos podían expresar. Todo era por inspiración. Inspiración no tiene entendimiento pleno. ¿Ve? Revelación sí. Ellos eran inspirados. Lutero fue inspirado a buscar una realidad en su fe, una paz que él anhelaba. Él fue inspirado a eso, pero él no entendía cómo. Le decían si ayuna, le decían si ora, le decían si camina de rodillas, y él hacía todo eso y no hallaba. ¿Ve? Alguien le dijo, toma la Biblia, y él fue inspirado por esas escrituras. Pero él no entendía que tenía un mensaje parcial. Él sabía que algo halló y él empezó a operar con eso. Esa era la fe que ellos expresaban. No se requería pleno entendimiento. Igual, y eso fue en todas las edades. Pero al final Dios envió, ¿qué dijo? Que Él consumaría, Él haría claro los misterios. Ahora, muchos de nosotros no nos atrevemos a mirar esa palabra de una manera personal. Dios la hizo claro para el mensajero. El punto es, ¿está hecho claro para ti? ¿Ve? Uno de los misterios más grandes, hermano, ¿ve? Es lograr entender el propósito por el cual fue enviado el mensaje. Y eso es lo que muchos se nos escapa. Muchos tenemos el mensaje pero no lo sabemos usar. Tomamos el mensaje y tal vez podemos citar algo y hacer una cita. Recuerde, ¿cómo vino a escena? Si tú vigilas, ¿cómo es que vino a escena el mensaje? ¿Ve? ¿Cómo es que tomó lugar eso? ¿Para qué fue? Era para revelar la Biblia. No podía el profeta predicar nada diferente a la Biblia, por más que le proponían. Entonces, cuando tú ya has recibido ese mensaje y ves el propósito por el cual fue traído, no podríamos nosotros usar el mensaje sin la Biblia. Y no podríamos usar la Biblia sin el mensaje. Entonces, cuando tú dices, hermano, ¿y qué tal esto? Tienes que probarlo en ambos. Porque mucha gente fue y tomó citas del mensaje.
Otros trataron de tomar la Biblia y darle su propia interpretación sin el mensaje. Entonces jamás va a haber resultados. Jamás Dios está obligado a vindicar o a respaldar lo que Él no ha programado hacer en este día en el que vivimos. Por este es un día que nosotros, por la palabra, nosotros podemos mirar. Pueden ver. Nosotros podemos mirar por la palabra, ve ciertas verdades que podrán darnos luz, entendimiento de su contenido, para ver cuánta relación tiene con cada uno de nosotros de una manera personal. Entonces, cuando miramos estas cosas nos damos cuenta, ¿ve? Si para traer a escena vida natural se requiere esa unión de dos, ¿ve? Se requiere esa unidad, no puede venir a escena una vida cristiana sin esa misma unidad. No puede venir a escena, porque la vida de cristiana es una vida en una esfera más alta. Escucha las cosas. La vida cristiana es una vida en una esfera más alta. Para tú nacer aquí en la tierra, en esta forma de vivir, es una esfera muy baja. ¿Qué? Tú no escogiste ser varón o tú no escogiste ser mujer. Tú no escogiste qué padre tener. No escogiste dónde nacer. En la vida cristiana es diferente. En la vida cristiana Dios opera, no es solo Él, es Él y tú. ¿Ve? Él y tú. Entonces Él viene y trae la palabra. Recuerda, no puede haber nuevo nacimiento si no hay esa unidad. No puede haber vida si no hay esa unidad. Entonces, en esa unión, ve el varón en lo natural, que es el varón va, dice, ¿sabes qué? Tal vez le habla a una joven, le propone matrimonio. Porque toda relación fuera del matrimonio es ilícita. Esa nunca es una vida que para Dios tendrá. En lo natural pueden venir hijos a escena. Bueno, y pueden vivir aquí en la tierra. Pero en el mundo de Dios, ¿ve? Nunca será aceptada una vida ilícita. Tiene que ser una vida correcta. Entonces, ¿qué es? ¿Ve? La joven decide aceptar o rechazar. Es una seriedad en la vida cristiana. Si se toma la vida cristiana de esa manera, como la Biblia dice, es una cosa muy seria. Porque de eso depende traer bendición o traer maldición para el resto de tu vida y los tuyos. Entonces, cuando la palabra viene, la palabra, en este caso dice la palabra es el varón de otra forma de vida. De la vida eterna. La palabra es el varón, es el origen, es la fuente de vida, de toda la demás vida que vendrá a escena. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? ¿Ve? La palabra viene, sobre todo en este tiempo. ¿Ve? ¿Por qué se necesita revelación? Nunca hubo un pueblo que debe recibir luz y entendimiento de ambos caminos. De la vida, de la muerte, de la luz, de las tinieblas, del bien, del mal, de Dios, del diablo. Tienes que recibir entendimiento de ambos, porque tienes que escoger. ¿Por qué hemos vuelto al principio? Porque la unión, ¿cómo entró el pecado? Por una unión. Porque una mujer aceptó unir su vida a alguien que no le convenía haber aceptado. Entonces, ¿qué hace la palabra? El varón viene y te propone a ti, porque la iglesia es mujer. Cuando la Biblia habla que la iglesia es mujer, entonces ves, viene la palabra y es hecha clara a ti. Dice el profeta, y ahí es donde el punto donde muchos donde muchos dice, si les gusta tener, dice, a Jesús, que es el varón, que es la palabra, pero como amigos solamente. Tienes una simple amistad. Y si tienen una relación con Jesús, dice, pero como amigos. Otros lo quieren a Él como proveedor. ¿Ve? Otros como padre al cual le vas y le pides todo. Cada vez que necesitas algo vas, papá, necesito, dame esto. ¿Ve? Pocos lo quieren como gobernante, como señor de su vida.
Por eso es importante, tú dices, sí, yo tengo a Dios. Es decir, claro, pero ¿cómo lo tienes? Porque nunca vendrá esa vida si no te unes a Él, pero como tu Señor, como el novio, como el esposo. Fuera de eso no hay opción de vida. Una gallina sola puede poner huevos sin estar con el gallo, pero ¿podrá salir pollos? No puede. Una iglesia puede tener su propia forma de vivir y lo puede llamar cristianismo. ¿Ve? Pero nunca tendrá resultados, los mismos resultados que tuvo la iglesia apostólica, que ellos tenían la vida. Pero te das cuenta, para tener la vida, ¿ve? Jesús los llamó, sígueme, sígueme. ¿Ve? Y Él empezó a hablar, lo empezaron a conocer. Al final ellos mismos dijeron, estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. Dijo, pero no pueden, necesitan algo más que lo que ya tienen. Empezaron a amarlo, de esa manera la vida, que era el Espíritu Santo, iba a venir a ellos. Y cuando la vida vino a ellos, te das cuenta que de ahí en adelante ellos ya no estaban, mira, a mí me parece esto. Ellos no estaban sacando sus propias ideas, en su pensamiento, en su conversar de ellos, era 100% revelación. Ahí no había, me parece, yo opino, yo pienso. ¿Ve? Pero para que por eso cuando nosotros hablamos, dice, estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos operando en vida. Pablo sabía de lo que hablaba. ¿Cómo entenderíamos esto? Estamos operando en vida. ¿Ve? Miramos la vida natural, luego miramos cómo vino a escena la vida, que es el Espíritu de Dios en ellos. ¿Ve? Ellos tuvieron que estar unidos con la palabra. Esa unidad con la palabra de 3 años y medio, todos los días, ¿ve? Terminó trayendo a escena Hechos 2. Entonces ellos podían decir, estaban muertos, ahora estamos vivos. ¿Cuál era la evidencia de la vida? ¿Cuál es la evidencia de la vida? ¿Cómo sabes que un niño nació y no está muerto? Hace bulla, está en movimiento, ocupa un lugar en este espacio y no puede vivir sin alimento. A cada momento llora y grita por alimento. Dijo el profeta, esa es la forma de entender el misterio. Míralo, un becerrito, ni bien nace, ni 5 minutos, ya se levanta, ya está levantándose. Y lo primero, ¿quién le enseña que debe comer? Lo primero que va a buscar, la leche de la vaca. Dice, si nosotros miráramos esa realidad, entonces nos diéramos cuenta. ¿Ve? Si estas escrituras están tomando lugar en nosotros. Porque hermano, ¿quién no declara que ha nacido de nuevo? ¿Quién no declara que tiene el Espíritu Santo? ¿Quién no declara que se ve en el rapto? Y mucha soberbia ha tomado lugar. Y la gente piensa que puede hablar cualquier cosa sin dar razón de eso. Nosotros tenemos que clamar, Dios, líbranos de fanfarronear. Porque si tú hablas algo que no es, eso es mentira. Y cuando uno decide decir una mentira, decide la paternidad del mentiroso, que es el diablo. Pero la escasez de entendimiento nos hace hablar cualquier cosa. Por eso que no hay excusa que hoy día, ¿ve? No tengas entendimiento. Dios proveyó la palabra, una palabra en una esfera muy gloriosa, un mensaje impresionante, ¿ve? Que Dios trajo en este día. Y no era la capacidad de hermano Branham, ¿ve? Porque él en algunas no le podía entender, no le podía pegar al blanco, pero ¿ve? Vemos cómo es que Dios le decía, esto no es así, esto no es así. Y esto es así. Entonces, estaban muertos en delitos y pecados, pero dice, Él los dio vida. ¿De qué manera? Dios no cambia. ¿De qué manera les dio vida? A los que realmente tuvieron vida. No vida temporal, pero vida eterna. Entonces, escucha estas cosas. Hechos 2 revela cómo empezó la vida eterna. Por eso el profeta dice, vida eterna no lo vas a recibir, no lo vas a recibir allá. No, Señor. Vida eterna tienes que recibirlo aquí. Si tú dices, no, claro, yo no tengo nada, pero una vez que muera, ahí Él me va a dar. Así no está escrito en la Biblia. Ellos recibieron, cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos recibieron vida eterna. Por eso Él los dio vida. En otras palabras, el Espíritu Santo vino a ustedes. ¿Ve? Cuando estaban muertos en delitos y pecados, cuando no tenían opción, Él los dio vida. Muy bien, pero ¿de qué manera? Sí, también a mí me ha dado vida. ¿Has pasado por el mismo proceso? Dios no cambia sus planes. Él no cambia su proceso, hermano. Ellos tuvieron que unirse. Ellos eran lado femenino.
Él, Cristo, era el varón. Esa unidad, que en el lado natural, ¿ve? Y en el mundo de los humanos se infiltró el operar mismo de los animales, ¿no? Entonces la gente también nace por sexo en lo natural, pero en el real, en el nuevo nacimiento y en la vida eterna no entra en lugar eso. ¿Ve? Lo que ellos necesitaban, ¿ve? Lograr, ahí estaba la palabra, Él les hablaba. ¿Ve? Ustedes dicen maestro, dicen bien porque lo soy. Sí, Señor, aceptamos. Ellos empezaron a aceptar la palabra de Él, a creerlo y a operar lo que Él decía. Por eso Jesús dijo, si hacéis lo que yo os digo. Leamos un poquito en Hechos, ¿no? Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Observe esto. Dice el verso 27, los tienen prisioneros a los apóstoles, Pedro está ahí. Dice, cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos? Eso le mandaron en Hechos 3, en Hechos 4. ¿No? Entonces le dice, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? En otras palabras, ve que ellos buscaba el diablo separarles del varón, ¿no? Dice, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, no solo era Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, para nosotros es claro, dijo, nos conviene obedecer a Dios antes que a hombres. Ahora estos son gente que ya tiene la vida. Y lo mismo, si tú lograras trabajar con esta escritura, porque va a venir a ti pensamientos, va a venir a ti ideas, va a venir a ti deseos, pero si tú respondieras a esa presión que viene dentro de ti, nunca usemos la palabra para afuera, porque este es un día donde Dios dio libertad del mundo físico. Tú no vas a encontrar a uno poniéndote allá el cuchillo y diciendo, o un arma diciendo no vayas a la iglesia. No hagan cultos, no. Por lo tanto hay que saber la batalla de hoy. Pero hay predicación que a veces está solamente diciendo, mira, hay peligro afuera. Bueno, nadie me persigue. Ah, sí, pero me van a perseguir más después. Bueno, cuando llegue ya sabremos qué hacer, ¿no? Pero por lo tanto hoy es un día diferente. Él puso un pie en la tierra, otro pie en el mar y ¿qué es? Puso bajo sujeción poderes políticos, poderes religiosos. Vos descendió y dijo, he dado orden, Ruth. Ruth dijo, tú debes saber que no te van a molestar. Señor, no te preocupes, olvídate de los que te han molestado, no te van a molestar. O sea, Ruth tuvo que atender eso. Pero sigues hablando nomás, mira cómo molestaron, me van a seguir molestando. Olvídate, Ruth, no, yo he dado orden que no te molesten. Pero entonces, ¿dónde está la molestia? Por eso recibimos un mensaje que nos enfocó a mirar dentro de cada persona. ¿Ve? Entonces la Biblia empieza a revelar si realmente tenemos vida, si tienes vida, si has nacido. Mira cómo vas a actuar. Mira cuál es tu actitud frente a la presión para separarte del varón. El varón es la palabra en este caso, siempre. ¿Ve? Ya no les dijimos que no hablen en ese nombre. No les han prohibido que hagan milagros. Sí, hagan milagros, vayan a la iglesia, hagan lo que quieran. Solamente busquen sacar de su boca, ¿ve? El nombre de Él, la palabra de Él. Solamente no les queremos oír hablar de Él. No queremos la palabra de Él en su boca, nada más. ¿Ve? Querían separarlos a ellos de la palabra. Entonces, eso ya no va a venir afuera, va a venir dentro de ti. Va a venir pensamientos, va a venir ideas, van a venir deseos. La semilla errada a proponerte que lo dejes que se instale en tu tierra. Una vez que el agua cae, la palabra viene a vivificarse. Va a salir a luz. Pero si sale a luz, si está lo errado, es porque tú lo has aceptado. Porque la tierra de allá no tiene voluntad propia. Tu tierra, sí.
¿Ve? A veces nosotros tenemos el concepto, decimos a veces de fulano, pobrecito fulano. No, cielo, está feliz. Tú dices, pero hermano, mira, está triste la persona. Mentira. Porque es imposible que Dios te dé lo que no te gusta. No te da lo que no te gusta, hermano. ¿Ve? Sino que es pura apariencia. ¿Ve? Para engañar. Entonces a veces la gente más gasta tiempo en el que está fallando que en el que está avanzando. ¿Quién merece nuestra honra? Gente que está avanzando. ¿A quién premian allá? ¿A los que ganan el primer premio o a los perdedores? ¿A quién se le dan las medallas? ¿Ah? Pero en el cristianismo no, más atención. El pastor llorando con los perdedores, con los caídos y todo por el estilo. Y el joven que quiere avanzar bien, ya cállate, no critiques, no hagas esto y todo por el estilo. No, hermano, hay que ser justos. Jesús era justo. Entonces, si nosotros al tener esa experiencia de seres sobrenaturales viniendo dentro de ti a proponerte, oye, ¿qué te parece esto? Habla tu idea, habla tu pensamiento, ¿ve? Tu razonamiento, da importancia a tu imaginación, ¿ve? Por eso el profeta sabía atar esos espíritus. Venía a decir, hermano Branham, quiero hacerle una pregunta. Si es escritural, dijo, si no, no. Porque no te podría dar respuesta escritural si no es escritura. ¿Ve? Esa es la cosa. Entonces, dice, ¿qué es? Cuando le presionaron, cuando buscaron separarlo, porque el diablo sabe. ¿Ve? Si tengo la gallina sola, nunca va a haber más pollos. Si tengo el gallo solo, tampoco va a haber más familia de ese tipo de aves. ¿Ve? Entonces, si tengo la iglesia separada de la palabra, aleluya, dice el diablo, él está feliz. Por eso, hoy nos dio vida. Pablo está enfocando a su iglesia de la vida. ¿Ve? Entonces nos damos cuenta que el diablo no ha cambiado sus ataques. Dios tampoco ha cambiado su sistema de defensivo. ¿Y a qué? Estos son los que tenían vida. A estos que ya tienen vida se les busca separar. Porque ellos, si siguen unidos con esa vida, van a seguir trayendo a escena más vida. Porque cuando más gente viene a ellos ahora proyectan el novio. Ya lo tienen, pues. Cada vez que se acercaban a hablar con ellos, de ellos salía otra vez el novio, la palabra. ¿Ve? Pero, ¿y eso entonces qué hace el diablo? Pedro le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, hermano, cuando viene para ti, hay pensamientos para decirte que obedezcas otras cosas, respóndele igual. Respóndele igual que Pedro. Mira, es esto, y va a venir un sentir, un deseo. Tú le dices, es necesario obedecer a Dios. En este caso, antes que espíritus cerrados, antes que deseos cerrados, antes que imaginaciones cerradas, antes que cualquier pensamiento, cualquier cosa, es necesario obedecer a Dios. Y yo estoy aquí para manifestar obediencia a Él. Por eso Pablo escribió, dijo, no es por obras que hayas hecho, ninguna obra humana. Como humano, haz lo que quieras, no va a contar, no existe. Ninguna obra humana te llevará a nuevo nacimiento. Como humano puedes ir a la iglesia, eso no te va a dar nuevo nacimiento. Puedes dejar de tomar, de fumar, de embriagarte, ¿ve? Puedes dejar de ser un corrupto en el mundo, un pecador. Puedes dejar todo eso, puedes ir a la iglesia todos los días, y eso no te da nueva vida. Porque no es ninguna obra humana que lo va a traer a escena. Vida viene por la unión de dos. ¿No has visto que un gallo diga, voy a consagrarme en un templo y ahí va a traer una familia de pollos? No, pues hermano. O una gallina. Voy a consagrarme en un nido, pero no quiero nada saber con el gallo. ¿Has visto eso? Si, digo el profeta, Dios creó la creación en el mundo de los animales, en el mundo de las plantas, en el mundo de las estrellas, en el mundo de árboles, en todo, dice, creó para revelar su misterio, para entender el misterio de Él. Probemos eso, solo para leerlo, ya muchos lo saben, pero busquémoslo. Es el Romanos 1. Es el propósito por el cual fue creado el mundo. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, los que no se ve de Él,
Tú no ves el Espíritu Santo. ¿Ve? Tú no ves literalmente a Jesucristo. Todo lo invisible de Él, dice. Su eterno poder y deidad. ¿No? Su eterno poder, el Espíritu Santo, vida eterna, su deidad. Se hacen claramente visibles. ¿De qué manera? Desde la creación del mundo. ¿Te das cuenta? Todo lo invisible de Dios puede ser visible. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo puedo ver lo que no se ve? El mundo fue creado, dice. Desde que el mundo fue creado, ya no hay excusa. Ya tú puedes ver lo que no se ve. Hermano, pero ¿cómo sé si yo he nacido de nuevo? Si yo no se ve el nacimiento natural, si se ve, porque dice, sí, mira esa pareja de hermanos que ya se casaron, mira, ya tienen un niño, tú lo puedes ver que ya, tú puedes ver lo que ya tienen. No, ellos no necesitan decir, tenemos 3 hijos, por fe lo tenemos. No necesitan decir eso. ¿Te das cuenta? No necesitan decir eso, solo lo tienen. Por eso cuando te cuenta hay mucha gente que se preocupa diciendo, somos la novia y no somos esto, somos el pueblo especial, somos esto y somos esto. Hermanos, si lo fueran no necesitan decirlo. So, alguien dice, yo soy pastor, Dios me ha enviado, yo soy ungido. Haz tu trabajo, eso es todo. Tu trabajo va a hablar lo que eres. Alguien que diga, soy carpintero, y tú lo ves que está trabajando por ahí, tumbando mangos o cosechando bananos. Y dice, ¿y tú qué eres? Carpintero. ¿Ve? Y luego cargando piedras. ¿Tú qué eres? Carpintero. Pero ¿cómo nunca te veo en eso? ¿Ve? Bueno, entreguémosle un poco de madera a saber para probar si es, ¿no? ¿Ve? Entonces es lo mismo. Cuando dice, somos la novia, y luego tú lo ves con la palabra, más bien les molesta. Tú lo ves que sí van a la iglesia todo, pero tú le hablas el mensaje, no saben nada, no quieren saber nada. Entonces, seguro son la novia, pero ¿de quién? Porque la novia, no, seamos simples, hermano. ¿Ve? Seamos simples. Puedes decir a alguien, ve, yo estoy de novio con fulana. ¿Ve? ¿Y cómo se llama? La verdad que no me sé su nombre. ¿Cuántos años van de noviazgo? 15 años. Y no sabes su nombre. ¿Dónde vive? No sé. ¿Tú qué dirías de esa persona que todavía asegura que está de novio? Cuando tú dices la gente que asegura que son la novia, tú dices, a ver, háblame, hermano, un poquito de esa 7ª trompeta. A ver, háblame un poquito. ¿Ve? Un poco de las copas, un poquito de los 3 ayes, un poquito del libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis es el libro de la novia. Nadie más puede tener acceso, ninguna edad tuvo acceso a Apocalipsis. El profeta dice, el libro del primer éxodo fue Josué. La gente del libro de Josué entró a Canaán. Esos fueron los protagonistas del primer éxodo. Y tuvieron su libro, Josué dice. En el segundo éxodo fueron la gente de Éfeso. El profético de Efesios, paralelo a Josué, el libro de Éfeso, ve, el contenido de él habla de aquellos que lograron tener el Espíritu Santo, porque Pablo les habla a ellos del sello de Dios. Pero dice, ¿cuál es el libro de la novia? Ve, un libro a quien nadie tuvo acceso, por ninguna edad lo tocaron. Ve, y cuando te das cuenta, a partir de 60 el profeta empieza a entrar a Apocalipsis. Dice, el libro para la novia, empieza a revelar los 7 sellos, 7 edades, todo es Apocalipsis. Entonces seamos sinceros, ¿ve? Debes examinar en tu corazón, ¿ve? Si somos la novia, muy bien, automáticamente. Si alguna jovencita dice que está de novia, está enamorada, pues, ¿no? De alguien. Tú dices que eres la novia, entonces tú tienes que estar enamorado de alguien. Si eres la iglesia novia, ¿estás enamorado de quién? ¿Ah? ¿No? No, sí, estoy enamorado de Jesucristo. Muy bien, Jesucristo y la palabra es lo mismo. Entonces tú lo vas a ver a él, ¿no? ¿Ve? Es como una novia está leyendo la carta. Oye, ¿acaso no la has leído? Te vi leyendo esa carta ayer. Sí, pero quiero leerlo otra vez. Después regresa al mes, lo visita. ¿Que todavía sigues con esa carta? Sí, es lo mismo. Cuando tú realmente en tu corazón has tomado lugar ese amor hacia él, sí, realmente, porque no solamente es que él te ame, es que tú respondas con ese amor. ¿Ve? Entonces te van a ver, ¿que todavía sigues leyendo? ¿Ve? Te vas al trabajo un poquito leyendo, te vas del carro un poquito escuchando algún mensaje y todo. Vas a acostarte otra vez leyendo, al otro día otra vez. Ya, son fanáticos. No, simplemente están enamorados.
Están enamorados del novio. La diferencia es que el otro no está enamorado, ¿no? ¿Ve? Tal vez para otra persona dice, yo voy a estar escuchándole o leyendo cartas de ese fulano, de esa fulana. ¿Ve? Tal vez para otra persona no tiene ningún significado. Por eso son cosas simples. Por eso dice el universo fue creado para que entendamos el misterio de Dios. No hay excusa. ¿Ve? No hay excusa. Entonces usted puede leer Romanos, ¿ve? Y ver esas cosas. Leímos eso. Entonces cuando nosotros miramos y vemos cómo es que lo dijeron a ellos, ¿ve? No hablen en ese nombre, buscando separar a los que tenían vida, buscando desconectarlos de la vida. ¿Ve? Entonces ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios. Para ellos era necesario obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tienen la vida. Es de esa manera que tú empiezas a saber si tienes vida o no. Escucha estas cosas. De esa manera tú empiezas a saber si tienes vida o no. Cuando vienen a ti esos mismos seres que buscaron separarlo a ellos de la vida, que era Cristo, porque Él es la vida eterna. Dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y alguien dice, yo quiero el camino, pero no quiero la verdad. No puedes, Él es el mismo. ¿Eh? Nadie viene al Padre, nadie, sino por mí. ¿Sino por qué? Sino por el camino, por la verdad, por la vida. Entonces dice, ellos la tenían. Entonces, ¿cómo tú puedes saber? Para leer Efesios 2:1, ve, Pablo dijo, estábamos muertos, pero ahora Él nos dio vida. ¿Puedes saber si es así? ¿De qué manera podrías saber que es eso así? Van a venir seres a ti y podrás pararte. Aquellos que ya tienen vida, ¿cómo se pararon? ¿Cuál es la evidencia de la vida en alguien? ¿Ah? Tú dices, oye, fulano, ¿estará muerto o estará durmiendo? Cuando tú sabes cuál es la evidencia, tomas la mano y dices, no, sí está, si no, está vivo, sí está vivo. Si no, el corazón, ¿eh? Está vivo, está vivo. Porque sabes que hay evidencias que muestran que esa persona está viva. ¿Ah? Si no, de repente vas, no, sí se ve bien, yo creo que está vivo. No es así. ¿Ve? Tú debieses entender cómo probar que esa persona está viva. Entonces tú dices, he pasado de muerte a vida, estoy operando en vida. Es simple que la vida puede venir a ti. Es simple. No es difícil. ¿Ve? No es algo mágico, no, es simple. El problema es que tú entiendas. Porque nunca la vida eterna vendrá a ti de la misma manera, ¿ve? Que viene la vida humana, la vida natural, porque es una calidad más baja. Solo si tipifica, lo simboliza, pero la realidad es más gloriosa. Porque la vida natural, uy, yo nací, ¿qué soy? Varón. Si uno deseaba ser varón, ahí te das cuenta cómo la gente se queja. El hombre dice, yo deseaba ser mujer, y se van, se operan y tanta cosa. Y la mujer dice, yo deseaba ser hombre. ¿Ve? Buscando protestar. Por eso, eso es para que tú veas. ¿Qué crees que habla eso? Dios diciendo, ¿ves? Yo no quiero un mundo así allá. Allá no quiero que alguien diga, ¿ves? Yo estoy aquí contra mi voluntad. Soy lo que no quiero ser. Entonces, ¿qué es? La palabra viene y tiene que darte entendimiento. Tiene que revelarte los beneficios de la vida eterna, los beneficios de vivir con Cristo y las desgracias de vivir bajo el anticristo. Y luego tú decides, y cuando vas allá dices, yo escogí esto. Fue mi elección. No es que me obligaron. Para nacer en el mundo de Dios, tú sí puedes escoger. ¿Ve? Tú puedes escoger nacer de Él o no nacer. Por eso que te das cuenta que no puede ser obligado. Si no, estarías al mismo nivel de esta vida. ¿Ve? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo aquí vine a esta iglesia. No, dijo el profeta, tú anda, busca una iglesia. Tú entiendes, necesito una predicación, necesito un compañerismo. Muy bien, busca, dijo. Una vez que tú llegas ahí, dijo, examínalo. Examina qué predican ahí, pruébalo. Y luego dijo, puede que la predicación parezca correcta, pero si es correcta, dijo, entonces mire el resultado en la gente. Habla con ellos, dijo. ¿Ve? Examina, porque si es una predicación que tiene resultados, dijo, así vas a terminar tú. Tú vas a terminar como ellos, porque la gente es el resultado de la predicación. ¿Ve? La gente es el resultado de la predicación. ¿Ve? Porque por eso que el predicador a veces no se da cuenta, el diablo le engaña y le dice, mira, ellos no avanzan. Pero si el predicador entendiera la verdad, él entendería que la gente es el resultado de la predicación de él. Porque la predicación correcta, que es el agua, que es la semilla, es un poder vivificador. Vivifica las semillas que están en la persona. Si hay semillas cerradas y por ahí están todas escondidas, van a salir a luz.
Por eso, si la predicación es correcta, tú vas a ver saliendo a luz la vida correcta, pero también vas a ver saliendo a luz la otra. Tú vas a ver saliendo gente palabra, gente unida con el novio, pero también va a salir por ahí. No va a poder esconderse. Tal vez la semilla le gustaría quisiera estar en la tierra, pero no revelar su naturaleza. Bueno, y puede lograrlo hasta que la lluvia venga. Si la lluvia viene, se acabó su escondite. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta. ¿Cómo saber si tenemos vida? Si hemos pasado por esa escritura. ¿Cómo saber si hemos pasado por esa escritura? Estábamos muertos, ahora hemos pasado a vida. Entonces, mira dentro de ti. Si responde lo que hay dentro de ti, si responde a los ataques. ¿Cuál ataques? Para separarlos, para desconectarlos del nombre, del novio, de la palabra. ¿Cómo responde dentro de ti? ¿Qué respuesta hayas? Cuando te das cuenta, viene lo errado. Sí, qué difícil, la vida cristiana te dice. Tú dices, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Y cuando alguien te pregunta, tú vas a hablar de acuerdo al compañerismo con el que tienes dentro de ti. Si dentro de ti estás teniendo compañerismo con maestros cerrados, vas a decir, sí, la vida cristiana. ¿Cómo estás, hermano? Uy, luchando, es muy difícil. Tú no podrás tomar escrituras para probar que es así. Porque para que tú puedas hablar así y sea verdad, la única cosa es que Jesús sea mentiroso. Porque Jesús dijo, ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Entonces alguien miente, ¿no? Y si yo trato de ver a quién creer, disculpa, hermano, pero Jesús no dijo así. Gracias, no te quiero escuchar. O sea, saber qué aceptar dentro de nosotros. ¿Cómo sabemos si hemos pasado de muerte a vida? Mira cómo respondes al ataque, a la propuesta. No es afuera, es dentro de ti. Dentro de ti van a venir voces y Dios tiene que permitirlo, porque como le permitió, dice, ¿por qué permitió esos ataques a la iglesia apostólica? Y lo registró el Espíritu Santo. Ese es para mostrar cómo actúa el que tiene la vida. Aquellos que tenían la vida eterna, ¿cómo actuaban? ¿Cómo respondían? Buscaban separarlo, buscaban decirle, ya no hablen, sigan haciendo milagros, lo que sea, pero no hablen de Él. No den a conocer a Cristo a la gente. Entonces para ellos, ¿cuál era la respuesta de ellos? Para nosotros dijeron, nos conviene obedecer. Nuestra necesidad es obedecer a Dios antes que a hombres. Opera con la misma cosa. Pero si tú todavía no puedes operar eso, simplemente no has pasado de muerte a vida. Entonces, ¿y cómo lograr lo que ellos lo lograron? Mira cómo llegaron hasta Hechos 2, a Hechos 3, a Hechos 4. ¿Cómo llegaron al libro de los Hechos? Tuvieron que pasar por los 4 evangelios. Ahí vino el novio, vino a proponer, a enamorar a la novia. Dijo, sígueme. En otras palabras, ¿tienes un tiempito para conversar? Quisiera hablarte, ¿no? Y empezó el novio a hablar. Y Pedro empezó, y su corazón empezó a ser impactado. Y empezaron, sí, porque no podía llevarlos a Hechos 2 si contra su voluntad. Ellos no fueron ignorantes. Él les empezó a hablar, les conviene que me vaya, porque ellos no solamente, hoy estoy con vosotros, pero no les conviene que solamente se queden conmigo, tienen que entrar a otro proceso. Dijo, no les voy a dejar huérfanos, viviré en vosotros. Y luego resucitó y otra vez les empezó a dar mandamientos, les empezó a enseñar, porque nunca Dios va a ser injusto y Él puede hacerlo, Él es todopoderoso, pero Él puso límites a su poder para obrar con la persona. Él nunca pudo haberlos llevado a Hechos 2 y darles el Espíritu Santo sin que ellos lo quieran, sin que ellos fueron convencidos. Mira, le dijo, esto es lo mejor que te conviene para ti. Les conviene que me vaya, dijo, viene el Consolador. Y resucitó y siguió trabajando. ¿Tú qué te parece? Sí, Señor, estoy de acuerdo, amén. Sí, voy a esperar eso. Él buscó para que todos estén de acuerdo. Él no podía, como esos que operaban con los judíos, que ensayaban sus vacunas, ensayaban sus medicinas y todo por contrario a la voluntad de la persona. Yo no voy a inyectarte nada que tú no decidas aceptarlo. Entonces la vida fue inyectada en ellos. Y cuando la vida vino, mira cómo respondía. Mira el plan del diablo, buscar desconectarlo, porque el diablo sabe, la única manera de que la vida no se reproduzca, simplemente los separo. La única manera, si Pablo dice, usted de los Efesios,
Estaban muertos, pero ahora tienen vida. Entonces dice, el diablo busca evitar que tengas vida. ¿Y cómo sería cuando tienes vida? Prestarás atención a otras cosas antes que a Dios. Pero cuando no, para ti la palabra es la máxima autoridad, es el absoluto. Ya tienes vida. Y cuando te das cuenta, vienen proposiciones, vienen espíritus, vienen los deseos de la carne, vienen los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vienen. Y tú dices, oye, ya no los creo ya. Ya no les acepto. Dijo, les castigamos, les ponemos prisioneros. Ya nada va a hacer que aquellos que tienen la vida eterna desobedezcan la palabra. Ya nada. Por eso cuando tú tienes la vida, ¿cómo eres? Fiel a la palabra más no poder. Tú puedes irte por allá a estar solo en una nación entera. Ya no puedes desobedecer la palabra, porque la vida ya está en ti. Y el profeta dijo, la vida es el sello de Dios. La vida es el Maestro, es el Espíritu Santo. Y no eres sellado solamente de aquí a un mes, te desanimarás. De aquí a un año, eres sellado hasta el día de tu redención. Aleluya. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, mira el impacto que tomó lugar en sus corazones ellos. Por eso, hermano, ese es el objetivo, ese es el logro final. Hermano, pero ¿cómo? Por eso mucha gente dice, hay que nacer de nuevo y tienes que nacer de nuevo. Pero jamás se interesan cómo. Entonces hay que buscar el texto, a ver, hay que buscar esto, aquello, lo otro. Tienes que volver a la creación. La creación, la Biblia, conectándola a la creación es lo que te va a revelar el misterio de Dios. Por eso vimos un profeta conectando, volviendo ahí, mirando ahí. ¿Ve? Entonces, ve, nunca podrá haber vida, hermano, ve, si no hay esa unión de dos. Es la palabra, es tú decidiendo unir tu vida a la palabra. Cuando tú decides completamente unir tu diario vivir a la palabra, tú lo ves a esa persona invirtiendo tal vez en unos buenos audífonos porque él entiende, hoy tengo que viajar al trabajo, son 1 hora de ida, 1 hora de regreso. ¿Ve? En 1 hora puede escucharme medio mensaje, en otra hora de regreso medio mensaje. ¿Ve? Necesito audífonos, todo por el estilo, mientras ellos ponen su música ahí en el carro o en el taxi. ¿Ve? Yo estoy escuchando mi mensaje, yo me estoy alimentando. Es gente que entiende, la única manera de que la vida venga a ti es tu decisión de unir tu vida a la palabra. La vida no viene por uno solo. ¿Sabes cómo piensa la gente? La gente dice, bueno, si Dios quiere cambiarme, que Él me cambie. Él no lo puede hacer solo. Por más que quisiera, operaría contrario a sus leyes. Por más buena voluntad del pato que tenga, que quiera tener una familia, no necesito. ¿Ve? La pata le dice, está bien, tengo una familia, ¿ve? Yo si quiero hijos, tenlo. Y ella no quiere participar en ello, puede ser. Y la gente no quiere participar, no quiere unir su vida a la palabra, pero quiere cambio de vida. ¿Te das cuenta Caín? Caín quería vida eterna, pero él no quería unir su vida al Cordero. No, yo no quiero, yo solo quiero vida eterna. Los primeros frutos hablaban de vida eterna. ¿Cierto? La fiesta de los primeros frutos. Pero él no quería nada saber con el Cordero. Él lo consideraba que no era importante, no era necesario. Y hay mucha gente con el mismo pensamiento que Caín tenía. No considera necesario que el individuo se una con la palabra. Por eso el profeta predicó tiempo de unión y señal, tiempo de unión y señal. Muchos van a unirse a la iglesia. Muchos van a unirse entre iglesias. Muchos van a unirse entre políticos, naciones. Hay todo tipo de unión. Pero dijo, habrá una verdadera unión. El profeta habló de esas cosas. Bueno, vamos a leer un poquito para mostrarnos cómo es que no puede venir vida sin esa unidad. A ver, vamos a buscarlo. Para mostrar
La unión falsa trae resultados. Una unión falsa trae resultados de juicio. Pero habrá una unión verdadera. Observe. Dice el mensaje, tiempo de unión y señal. 18 de agosto del 63. Los sellos han sido abiertos y el profeta empieza a mostrar, ¿ve?, estas verdades necesarias. Porque es investigar dentro de nosotros. No solamente estoy en la iglesia y todo por el estilo. Hermano, no hallarás las escrituras para mostrar que por estar en la iglesia eres cristiano. Recuerda que cuando eres cristiano es cuando tienes el Espíritu Santo en ti. La única manera de ser cristiano, lo cual es tener la vida. Entonces, ¿de qué manera viene esa vida? En ese mensaje, tiempo de unión y señal, dice, párrafo 105, vemos las naciones uniéndose, vemos al mundo uniéndose, vemos las iglesias uniéndose. Hay tipo de unidades, de uniones. Entonces dice, y vemos a la novia uniéndose con la palabra. ¿Por qué? Dice, ¿por qué ella se une con la palabra? Porque la palabra es Dios. Y como la palabra dice, como el novio siendo la palabra y la novia siendo la que escucha la palabra, se juntan en una unión. Ellos se unen, dice, como en una boda. ¿Te das cuenta? Sin eso no hay vida, hermano. ¿Cómo crees que vendrán a ser los hijos de Dios? No va a venir de otra manera. Recuerda, vida viene por la unión de dos. Entonces dice, el diablo sustituye lo que Dios hace. Dice, pero la verdadera unión, dice, la novia también se está uniéndose con la palabra. Dice, ella se está preparando para una boda. Entonces dice, llegan a ser uno. Dice, ¿qué es? La palabra llega a ser usted. Escucha esta cosa, la palabra llega a ser usted y usted llega a ser la palabra. ¿Te das cuenta? Dice, ese es el verdadero objetivo. ¿Ve? La simiente del pato en la pata. ¿Ve? Del gallo en la gallina. ¿Cuál es la simiente original? La palabra. La palabra hablada es la simiente. Semilla, la simiente. Simiente, hay simiente de vida botánica, que puede ser una naranja, un limón, un maíz, un trigo. ¿Ve? Pero hay simiente de vida animal. Hay simiente de vida humana en esta condición. Pero hay simiente de vida eterna. Entonces dice, ¿qué? ¿De qué manera va a venir? Entonces cuando dice, estaban muertos sin delitos y pecados. Claro, Él nos dio vida. ¿Nos dio vida? ¿Puedes mostrar cómo? Porque todo el mundo proclama, sí, nos dio vida, tenemos vida eterna, nos vamos al cielo, somos la novia, somos la iglesia de Él, Él es el novio. ¿Cierto? ¿Puedes probarlo? ¿Cómo te darías cuenta? Entonces mira a los que tenían la vida. Cuando se les presionaba y se les decía, olvídate de ese novio. ¿Ve? Entonces ellos decían, es necesario. En otras palabras, nuestra necesidad ahora, nuestra necesidad es obedecer a Él antes que a hombres. ¿Es tu necesidad? ¿Obedecerle? ¿Qué es una necesidad? Es como tu cuerpo necesita agua. No tienen que obligarte a tomar agua. Tengo sed y vas y lo buscas. Es una necesidad en tu cuerpo, es el alimento. ¿Ve? Cuando eso se activa, no tienen que obligarte a comer. No. Son necesidades. Entonces dijo, el nuevo nacimiento trae una necesidad. Activa una necesidad. Activa un deseo. Ve, un hambre. ¿Cuál? Obedecer a Dios. Antes que a hombres. Ahora, ¿cuánto más? Antes que demonios. Antes que espíritus. Antes que deseos carnales. Piénselo. Si a ellos solo les decía una cosita, solo decían, no hablen. Hay gente que son leales y fieles a lo que fariseos y saduceos a ellos les pedían. Por favor, lo único que les pedían. ¿Tú crees que les decían no hagan milagros, no sean cristianos? No. Sean cristianos, vayan a la iglesia, oren por los enfermos, hagan milagros. La única cosa, les pedimos silencio. Y hay gente que les dice amén a eso en este mismo día. Hay gente que le dice amén a eso. Pero ¿qué es? Ellos dijeron, mira la respuesta que dieron.
Entonces, ya tú puedes ver cómo es que en ese mensaje el profeta sigue hablando. Bueno, les leo un párrafo más, 113. Pero la iglesia, dice, la novia está unida por un Dios, bajo un espíritu, el Espíritu de Dios, en una unión santa de Dios, para ser una novia santa para Dios. No puede, hermano, no puede haber una novia sin una unión, pero hermano, jamás. Si quieres engañarte, bien. Pero hay gente que se ha unido a la iglesia, sí. Entonces volvemos a Efesios y dijo, no por obras. Ninguna obra te va a traer vida. Para que nadie se gloríe y diga, yo he sido el que ha ido más a la iglesia, yo he sido el que ha predicado mejor, yo he sido el que ha ayunado mejor, el que ha orado mejor. Ninguna obra que tú hagas te va a dar vida. Pero hay una manera de tenerlo, es por unirte, es por pareja. Y la pareja es la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces mira, observa esto. Estábamos en Hechos 5:29. Pedro les dijo, y los apóstoles, no solo Pedro, los demás apóstoles, para mostrar que el entendimiento era en todos eso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces mira lo que dicen: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Hermano, ¿no estaban asustados? Estaban asustados, hermano. ¿Cómo respondes? Mira, porque ahora la batalla que era ya física, que ha sido física en todos estos 2000 años, ahora es dentro de ti. Ahora toda la batalla es dentro de ti. Ahora, ¿cómo lo miras a esos gigantes que han venido a despertar, a fertilizar, a cultivar bien, para que tengan una buena cosecha, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida? ¿Cómo le respondes a ellos? ¿Dejaré que tu cosecha prospere? No, digo, yo soy un hijo puesto en el huerto de Dios. ¿Tú entiendes? Mi vida es para ser un huerto de Dios. Y Dios me puso en esta tierra. ¿Ve? Dios no lo puso al pastor en mi tierra. Porque si lo pusiera pastor, ore por mí porque estoy mal, el diablo me está ganando. No. Dios me puso a mí en esta tierra. Y dice la Biblia que Dios puso a su primer hijo en el Edén para que lo guardara y para que lo labrase. Dios no ha cambiado su plan de ponerte en esa tierra. Entonces tú entiendes, Dios me puso aquí para que labrara esto. Esto tiene que ser un Edén. Aquí Dios tiene que descender. Aquí tiene que hallar bienvenida. Aquí las obras del diablo no van a prosperar. Yo no voy a repetir la ingratitud de Adán. Yo me voy a parar y voy a cuidar el huerto de Dios. Eso es lo que el que tiene vida actúa así. Ese es el que tiene vida. Eso es el que ha salido de muerte a vida. Él se para y defiende su tierra. Él entiende, aquí en mi tierra, aquí en mi mundo, se obedece a Dios antes que a hombres. Aleluya. Aquí no se acepta propuestas de desobediencia. Aquí este es mi mundo. Este mundo no acepta desobediencia a Dios. Aquí no hay deseos de eso. Aquí no hay necesidades de eso. Aquí la necesidad es obedecer a Dios antes que a hombres. Entonces tú puedes leer Efesios 2 y puedes decir: es verdad, Efesios 2. Hemos pasado de muerte a vida. Aleluya. No es fanfarronear. Decidamos ser creyentes, hermano, que tengamos cuidado en hablar. Porque el profeta dijo: cuando tú dices algo y no es, Dios va a demandar eso de ti. Necesitamos ser veraces. ¿Ve? Tú dices, porque hermano, si tú piensas que es por obras que tú puedas hacer, que eso te dará vida, no, pues hermano, nunca. ¿Ve? Tú puedes, si tu pensamiento y tu preocupación solo es unirte a una iglesia,
Solo es limpiar tu vida y de repente no tener cosas erradas, pecaminosas, ya no robar, no asaltar y todas esas cosas, no embriagarte y todas esas cosas. ¿Piensas que eso te dará derecho a la vida? No podrás mostrar eso por la Biblia. Pablo dijo, no es por obras. Pero luego dijo, fuimos llamados para obras. ¿Pero qué clase de obras? ¿Ah? Míralo, ellos están operando. ¿Qué clase de operación? Manteniendo lealtad a Él, fidelidad a Él, desconsiderando toda propuesta, toda amenaza, todo chantaje del enemigo. Aleluya. Esa es la evidencia de la vida. Evidencia de vida eterna operando en la gente. Esa es la luz. Por eso es examinar dentro de ti. Cuando tú vas caminando, vas examinándote. ¿Para qué tienes que mirarla de costado? Dentro de ti, trabaja, vigila. De repente tú te vas, mira Señor, ese terreno de fulano está todo desarreglado, todo esto. Él va a dar cuentas de eso. Pero ¿cuál es la condición del tuyo? Es importante eso. Entonces, dice, ellos dijeron, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios, oh hermano, lo defienden a Él, pero ya no. En otras palabras, ¿qué tanto lo defienden? Olvídense de Él, vivan su vida. De olvidarnos de Él. ¿Qué tanto ya la palabra? ¿Qué te quieres volver intelectual? ¿Cómo vas a amar al que no lo conoces, hermano? Pero la táctica de Satanás, alejar, la misma táctica de aquí, quería alejar a la iglesia apostólica, no lo logró con ellos. Pero te das cuenta cuando llegó a la edad de Éfeso, en las edades, ¿ve? No a la epístola de los Efesios, pero a la edad de Éfeso. Cuando llegó ahí, ya les había convencido, ya dejaste tu primer amor, dijo. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo buscaba convencerlos? ¿Qué les decía? Miren, les va a ir mal. ¿Ve? Van a tener problemas con Caifás, con Anás. Van a tener problemas con los pastores. A los pastores no les gusta que ustedes amen demasiado a ese hombre. ¿Quién era él? La palabra. Dijo el profeta, no tenemos aquí el cuerpo físico de él, pero tenemos la misma palabra de él. La misma palabra. Y la propuesta y el ataque del diablo sigue siendo la misma. Entonces dice, mira, él no les prohibió, por eso era un caballo blanco el ataque. No les prohibió que no vayan a la iglesia, que no operen milagros, no. La única cosa que les buscaba desconectarles, que no hablen, que tanto ya, olvídense de él. ¿Ve? ¿De qué manera? Al final dice, los conquistó con nicolaísmo. Eso es un misterio. Mucha gente habla de nicolaísmo, pero no entiende lo que es. ¿Qué les convenció a la gente? De que el único que puede manejar la palabra es el predicador. Es nicolaísmo. Porque ahora solamente el que tenía la palabra, ahora los demás conquistados por un predicador. Ya no individualmente por la palabra. Ahora todos, su conexión entendían que tenía que ser con el predicador. En la iglesia apostólica era diferente. Ellos, su conexión era con la palabra. Todos los días. No hay mucha distancia de eso. No hay tanta diferencia, es un paso de un lado a otro. Por eso dijo, ¿qué era nicolaísmo? Dijo, eran laicos conquistados. También eran laicos conquistados en la iglesia apostólica, pero por la palabra. Pero en este caso, conquistados por un líder humano. Y ese era el plan del diablo. Y ese era el plan del diablo. Humanizar el liderazgo. De esa manera la vida salía. Porque ningún humano puede engendrar la vida. Ningún humano. Y tú dices, hermano, ¿y qué de apóstoles, pastores? Ellos nunca te sembrarán su idea. Ellos nunca te sembrarán confianza en ellos. Nunca. Jamás lo harán. ¿Ve? El profeta dijo, no creo en que líderes humanos lideren la iglesia. ¿Ve? Pero sí creo, dijo, que hombres gobiernan la iglesia, pero no por sus ideas, por la palabra. Entonces, queremos lecturar un poquito aquí para mostrar cómo es que esto tomó lugar.
Observe, ese es eh, en el mismo resumen de las edades de la iglesia, del libro de las 7 edades, dice el profeta, en el párrafo 30, ahora fíjese bien, dice, en esta doctrina de Balaam, dese cuenta, sobre todo, que es la maniobra deliberada y precisa, escuche, es la maniobra deliberada, es una maniobra para desviar la unión del pueblo con la palabra hacia la unión del pueblo con la iglesia, del pueblo con el predicador. Observe, dice, la maniobra deliberada. Dese cuenta, sobre todo, dice, que es la maniobra deliberada y precisa de un clero, de un liderazgo corrupto, tratando de ligar la gente a ellos mismos. Muchas cosas, hermano. No parece malo cuando dicen, hermanos, yo soy su pastor, hermanos, cuánto oro por ustedes, los amo tanto, ustedes son mis hijos espirituales, los amo, y hermano, y la gente, aleluya, qué buen pastor tenemos. Y no parece nada malo, claro, si no conoces la palabra. Pero si tú conoces la palabra, tienes que lograr entender el lenguaje de un clero corrupto y de uno que realmente Dios envía. Cuando Dios envió, cuando ellos tenían vida, decían ellos, ¿a dónde conectaban su obediencia? ¿A dónde conectaban su lealtad? A Dios. ¿Ves? Pero hay gente que tiene miedo, hermano. Uy, ¿qué dirá mi iglesia? ¿Qué dirá mi pastor? Líbrate de eso. ¿Ves? Nunca te preocupes lo que yo pueda decir, hermano. ¿Qué? Pues, lo que yo pueda decir, ¿qué sirve? Pero lo que la palabra dice, eso es lo que te conviene a ti preocuparte. Eso es lo que te conviene. Y ese es el entendimiento que debemos recibir. Por eso, mira, cuando la vida esté en ti, nunca vas a aceptar este ataque tan sencillo, tan sutil, ¿ve? De desviar, no llevarlos al mundo, sino ahora que la importancia en el corazón del creyente ahora es el pastor. ¿Te das cuenta? Ahora, el pastor. Y cuando van a acercarse al pastor, uy, como si tienen miedo, temor, ¿ve? Pero cuando se acercan a leer el mensaje, como si nada. Cuando se acercan a leer la Biblia, como si nada. Pero cuando van a hablar con el pastor, el pastor qué dirá, y esto y lo otro, ¿ve? ¿Entiendes? Por eso es necesario observar las cosas que toman lugar dentro de nuestro corazón. Entonces dice el profeta, dese cuenta, sobre todo, dice que es la maniobra deliberada y precisa, exacta, de un clero corrupto, tratando de ligar la gente a ellos mismos, guiando al pueblo, escucha esto, guiando al pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad. ¿Cuál es la incredulidad? ¿Ve? ¿Incrédulos a qué? A qué liderazgo, el gobierno. Una vez más, digo, el profeta dijo, la gente, y ese liderazgo te enseña que tu conexión con Dios debe ser de amigo, de padre, que cualquier cosa que necesitas Él te lo puede dar, de proveedor, de sanador, de todo, menos de tu Señor, menos de tu gobernante. Menos de eso, hermano. Solamente, ¿te das cuenta? La predicación errada. Claro, hay predicación errada ya demasiado simple, ¿no? ¿Ve? Y tú te das cuenta, ven la denominación misma y toda esa cosa. Pero cuando ya dice, el profeta no está atacando espíritus sencillos, está atacando muy finos. ¿Ve? Entonces dice, la única cosa que van a sacar fuera de escena, la única cosa es la fe en que la palabra es tu necesidad de obedecerla, porque Dios y la palabra son lo mismo, son uno. Y el profético, la unidad, la que está tomando lugar, es la novia siendo la palabra. Pregunta, dice el profeta, por un momento, ¿ve? Por un momento, dice, usemos un poquito, dice, nuestra imaginación por un momento. Jesús la palabra, dice. ¿Te imaginas a él teniendo necesidad de ir y hacer deporte allá, alquilando una cancha de fútbol? Jesús la palabra. ¿Crees que la palabra tiene esa necesidad? Dice, no, quiero ir a la piscina,
quiero ir allá, de repente, quiero irme a un día de turismo por allá. Jesús sabía su misión. Y hay gente que dice, no, también no podemos exagerar, hermano. Es la evidencia de que no tienen la vida. Porque cada vida vive de acuerdo a la especie de la cual vino. ¿Qué pasaría si tú empiezas a ver un pollo nadador? Hermano, que deja a sus demás amigos, a sus demás especies, y tú lo ves con los patos divirtiéndose y nadando. ¿Qué dirías tú? No, tú estarías asustado. ¿Qué está pasando? Dirías, las especies están cambiando. ¿Qué dirías tú cuando ves a un cristiano medio mundano, con costumbres cerradas? Pero ahí sí el diablo no te dice que eso está mal. Lo quiere legalizar en las iglesias. ¿Ve? Y para muchos lo ha legalizado, pero no para la novia. ¡Aleluya! No, hermano, es que el joven y esto necesitan esto, sí. Ellos, sí, hermano, que todos tienen necesidad. Sí, pero ¿cuál es la necesidad? Nosotros tenemos necesidad de vida. Esa es nuestra necesidad, porque estamos muertos. Pero tenemos posibilidad de vida y tenemos esa necesidad de vida. Y cuando la vida viene, tus gustos cambian, pero hermano, tus deseos cambian. Vienen los deseos antiguos a amenazarte si es posible. ¿Ve? A proponerte, a amenazarte. Tal vez vienen en la forma de Dalila, a llorarte un poco. Mira, yo te amo tanto, no me vais a dejar. Y esto y lo otro, y no. Vienen de otra manera, tal vez, como Caín, todos altivos. Pueden venir como Coré, como Esaú, a querer matar a Jacob. Vienen a venir de diferentes maneras. Pero como están viniendo al libro de los Hechos, están diciendo, ya lo dijimos eso, y todavía siguen. Es necesario obedecer a Dios antes que a hombres. ¿Te das cuenta de lo que tomó lugar en ellos? Entonces es importante eso. Nunca va, hermano, para ti tiene que ser claro, cada especie, ¿ve? Actúa y recibe la misma vida de su especie. Tú no puedes ver eso, porque el profeta dijo, allá no cayó el mundo, la creación no cayó el hombre. ¿Ve? Pero ¿qué pasaría que ahora tú lo veas, de pronto ves un pescado que lo echas al agua, no, y se sale corriendo y quiere vivir afuera? No quiere saber nada con el agua. Tú dices, uy, qué horrible. ¿Qué pasaría de un cristiano cuando tú le dices la palabra? Ay, hermano, es que no tengo tiempo, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro. ¿Qué dirías? ¿Que le carga la palabra? ¿La vida eterna? No, pero hermano, no hay que engañarse. Entonces el profeta dice, ¿qué es? Dice, la doctrina nicolaíta fue la corrupción del clero. Le cuento, un clero corrupto, cuando se esforzaba por obtener poder político entre ellos mismos, mientras que el balamismo, dice, ¿qué es? Es el acto de sujetar a la gente a su sistema de credos y adoración para mantener el control. Oh, hermano, por favor, hermano, ve, tu pastor te ama. ¿Quién más va a amarte más que tu pastor? ¿Quién más va a amar? ¿Quién más? Cristo, pues. La palabra. Y a veces el creyente un poquito se envuelve por ese veneno. Pero la novia, ¿qué? Hermano, ¿quién le iba a conquistar el diablo a esa iglesia apostólica? Pero más adelante le dice, has dejado tu primer amor. Más adelante se le opacó que era necesario obedecer a Dios antes que a hombres. Entonces dice el profeta, ¿qué era el nicolaísmo? Era sembrar, ¿ve? Entre líderes, sembrar, dice, políticamente, en la gente, de que la atención de ellos, y ellos piensen que sin un pastor, pobrecitos ellos, más bien de alguien. Si hay algo de lo que tienes que cuidarte, es de un predicador.
Porque Jesús dijo, si el guía es ciego, así seas el mejor de los creyentes. No dijo algunos al hoyo si el guía es ciego. Si el guía es ciego, todititos al hoyo. Y el predicador tiene que ser consciente que todo el ataque de Satanás tiene que venir a él. Para lograr atrapar a la gente, tiene que atraparlo a él. Y el predicador, ¿de qué manera lo va a atrapar? No es por amenazas, por halagos. Ve, por halagos. Entonces uno tiene que vigilar. Oye, si mira un grupo de hermanos, de repente ya, mira, son varios hermanos, diferentes lugares. Si eso te hace poner orgulloso, hermano. Mira a Pablo con el ministerio que tenía y se mantuvo humilde. Mira el hermano Branham con el ministerio que tenía. El profeta dice, ve, el orgullo impide que Dios pueda usar más a alguien. Ya porque tienen una iglesita, ya son los señores ya. Qué triste, hermano, es eso. Ve, solo dijo Pablo, somos colaboradores. Mire el lenguaje de Pablo. Somos colaboradores de él, nada más. Para él era claro esas cosas. Entonces cuando volvemos nosotros, y eso, ya habla más, ¿no? Pero para avanzar, porque es un poco tarde, cuando vemos aquí en el libro de los Hechos hablando de esas cosas, dice, le respondió Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a hombres. El verso 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Escuche esto. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Dice, y también el Espíritu Santo, o la vida, el cual ha dado Dios. ¿A quién es? ¿Te das cuenta el pueblo cómo entendía? ¿Qué entiendes tú? ¿Tú crees que siendo desobediente podrás sacar algo de Dios? Convéncete, hermano, por la palabra. Hay gente que esperan sacar algo de Dios solamente por la iglesia o por el predicador, hermano. Si el predicador decide honrar a alguien, ¿ve? Que su corazón ha decidido ser obediente a Dios, la única manera que él pueda hacerlo es que él decida rechazar a Cristo. Pero si él está decidido a hacer lo que Dios quiere que él haga, Dios nunca te va a enviar a honrar a hermano un desobediente. Para la iglesia apostólica era claro eso. Para la iglesia apostólica era. Por eso dijo, nosotros somos testigos del Espíritu Santo, la vida. Dijo, que el Señor ha dado a quienes, a los que le obedecen. ¿Dónde está lo que te conviene? ¿Ve? ¿Dónde está? En la obediencia. ¿A quién? ¿A la iglesia? A la palabra. ¿Cómo obedecerás lo que no conoces? Mira, uno puede ser buen chofer y todo por el estilo, pero nunca se interesó en conocer las reglas de tránsito. Sí, lo que se necesita es ser chofer nada más. Claro, eso es bueno. Sé maniobrar, sé manejar hasta en 2 llantas nomás. ¿Ve? Está bien, puedes hacer todo eso. ¿Ve? Pero si no conoces la ley de tránsito, tú tal vez dices, yo no quiero ser una mala persona, soy buena persona. ¿Ve? De repente va pasando alguien y tú le dices, te detienes, pase, todo muy amable. Y de repente tú estás en luz verde y él te enroja y tú todas que le das pase. Se no sabe la ley de tránsito. De repente le dices, disculpe, ahora me toca pasar a mí cuando es luz roja y para él es verde. Vas a tener muchos problemas, tu vida está en peligro. Y tú vas a decir, pero ¿por qué me está multando? ¿Me está poniendo citación o papeleta? Policía, ¿por qué? Si yo soy buena persona, yo tengo buenos sentimientos, yo deseo lo mejor para la gente. Es bueno eso, pero tu ignorancia, hermano, te traerá muchos problemas. ¿Ve? No pueden entregarlo el título de profesor en matemáticas a alguien que solo sabe leer literatura. ¿O sí? Si yo quiero ser profesor de matemáticas, yo soy bueno, pero si no sabes esa área, no has estudiado esa área, no te familiarizas con esa área, ¿ve? No pueden entregarle el título de abogado a alguien que solo sabe matemáticas. Creo, si yo soy ingeniero, y si soy ingeniero significa que también puedo ser abogado.
Entonces alguien dice, hermano, si yo soy buen cristiano, yo afuera sé de leyes por si acaso, y de repente yo afuera soy profesor, afuera soy maestro, de repente soy un arquitecto. Claro, eso te va a servir para el área para el cual te estudiaste, en ese trabajo. Pero en el mundo de la vida eterna son otras leyes. Es otro programa. Entonces, cuando miramos esas cosas, esta gente que tenía la vida dice: a este Dios ha exaltado y le ha hecho príncipe y todo, y nosotros somos testigos, y todos aquellos con el Espíritu Santo que Él ha dado a los que le obedecen. ¿Cómo puedes obedecer lo que no conoces? Entonces, pero esa plaga que empezó 2000 años atrás no se ha extinguido por 2000 años. Tenía que estar aquí. ¿Cuál? La que empezó. Porque cuando empezó Jeroboam a poner esos 2 becerros, no se extinguió, llegó hasta el final. Pero al final había un Josías que lo hizo polvo. Al final tiene que haber una novia que entienda. ¿Ve? Dios, para la novia va a ser claro: Dios me envía dones en la predicación, en el canto, en la música y todo por el estilo, pero nunca la novia va a poder aceptar, si ella conoce la palabra, nunca va a poder aceptar que Dios le envía dones que lo gobiernen. Nunca. Dios te envía dones para ayudar tu fe, pero solo hay uno que te conviene ser el gobernante de tu vida, el líder absoluto de tu vida. ¿Te das cuenta? Por eso cuando tú ves un poquito por ahí tratando de mostrar que es algo, si el líder por ahí recibe el pensamiento que él es más que un creyente, Dios nunca enviaría a alguien para enseñarse sobre nadie. En el mundo de aquí, tal vez unos serán más, otros menos, pero en el mundo de Dios, Dios nunca aceptará que uno de sus hijos se crea más que el otro. Nunca, nunca, hermano. Entonces, volvemos a Efesios. Podemos ver cómo es que dice: nos dio vida y Él os dio vida a vosotros. Entonces entendemos lo que es la vida, entendemos las acciones de la vida. Ve, evidencia de la vida, cómo opera. Estaban muertos en delitos y pecados, dicen, los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? Dice, la otra forma de vida es seguir la corriente de este mundo. ¿Cómo opera este mundo? Así operábamos. Ellos te bombardean y te dicen, todos los días tienes que informarte, leer periódicos, informarte de los políticos, informarte de la farándula, informarte de las estrellas de Hollywood, de todos los eventos, tienes que informarte. Como nunca nadie te bombardea que tienes que estar informado de la palabra, no lo haces, conforme a la corriente de este mundo. Este mundo nunca te bombardea eso. Pero ¿te das cuenta que ahora nuestras prioridades han cambiado? Ahora, ¿por qué? Tú miras la evidencia de los que tenían vida. Ve, ¿cuáles eran sus prioridades? Decían, eso que hablas choca con nuestros intereses. Eso que ustedes están hablando no nos conviene. Es contrario a la corriente de este mundo. Y es el que no lo hagan, contrario a la corriente religiosa. Le dijeron, pues, no, para ustedes será, pero a nosotros nos conviene obedecerlo a Él más que al hombre. Y Pablo dice, vivíamos en eso. Ese era nuestro vivir. Por eso Pablo les enseña y muestra cómo es que la vida cambió, el énfasis cambió, la actitud cambió. ¿Ve? Fuera de eso, ¿qué es? Viene alguien y te propone lo errado, sí. ¿Y por qué te embriagaste? Es que me ofrecieron los amigos. Yo no quería tomar, pero me llevaron. Porque te enseñan que así es, que uno es tan débil a lo errado. Pero cuando tú estás en otro mundo, eres invencible. Tus muros defensivos son impenetrables. Nunca más serás convencido de lo errado. Te vuelve poderoso, completamente invencible. No tiene éxito la propuesta cerrada, jamás. Es la evidencia de alguien que tiene vida, hermano. Cuando tú ves uno que hoy vive, tú te das cuenta, simplemente es escasez de vida. Sigue conforme a la corriente de este mundo. No quiere ser eso. Quiero vida. ¿Cómo viene siendo la vida? Unión. Y esta es la hora de una real unidad. Porque dice el profeta, en este día va a tomar lugar lo que no hizo Adán y Eva. Pero en este día dice, va a unir, ellos debieron haberse unido y traer hijos por la palabra. No lo hicieron.
Pero en este día dice, la palabra ha venido para unirse con su pareja, para traer a escena hijos por la palabra. Aleluya. Entonces dice, nos dio eso, dice el verso 4, pero Dios, rico en misericordia, su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida. Otra vez el énfasis. Entonces, pero por gracia sois salvos. ¿Te das cuenta? Que eso era la gracia, Él viniendo, Él descendiendo para unirse contigo, porque la vida no tiene que ver con obras humanas. Nada de lo que tú hagas traerá escena a la vida. Tú puedes dejar de mentir, dejar de robar, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, ayunar, hacer vigilias, hacer buenas obras. Tú puedes hacer todo eso y eso nunca traerá a la vida escena. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Una jovencita de repente puede decidir, ve, yo quiero una familia. Y si ella no entiende, porque la iglesia opera así. Una iglesita, una jovencita de repente dice, quiero la vida. Allá, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudar al vecino, voy a ayudar a los niños de la calle, voy a barrer de repente el parque de la ciudad y voy a sembrar plantas, voy a hacer buenas obras, voy a dar caridad, voy a vivir una vida limpia. ¿Eso le traerá escena a su familia? ¿Eso traerá escena vida en ella? Tiene que haber una unión. ¿Ah? Voy a la iglesia, voy a hacer esto. Tiene que haber una unión. ¿Ve? Varones humanos traen ese en un mundo humano. ¿Ve? Pero en este caso el varón es divino. La palabra es cuestión de unión, es cuestión de unidad. Entonces, no es por obras. Ninguna obra humana. Entonces la gente dice, hermano, ¿cómo puede ser que no tenga el Espíritu Santo si ya no estoy en el mundo? Qué ignorancia de la Biblia. Que porque ya no estoy afuera tengo vida. Pues no puedes probar eso por la Biblia. Porque aquí dice, es por gracia, no es por obras. Pero, escuche esto. Dice el verso 8, ¿ve? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, lo cual era Cristo, el gran don de Dios. Ahora dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, es que yo hice más obras, por eso yo me gané mi salvación. Nadie puede ganársela. Solo es por unión. Vida viene por unión. Entonces dice, pero una vez que tú ya tienes la vida, si ya tienes la vida, si ya te has unido con la palabra, y es personal, hermano. Qué astucia del diablo, bombardeando el pensamiento de la gente, que si tengo un buen predicador que está bien unido con la palabra, listo. No, pues es que allá el profeta va a ser presentado y el profeta va a llamar a sus ministros y los ministros van a llamar a la gente. Este fue mi congregante, Señor, aquí está. Y Dios va a decir, sí, pastor, como tú digas. No hay jerarquías cuando se trata de la vida. Ni el hermano Branham puede decir, Señor, acéptame este ministro, porque hermano Branham no era líder ni de su vida, porque él vivía en la edad de astronauta. En el mensaje, y no lo sabe, dijo, hermana Schiffer, ¿se acuerda de su sueño? Pues la volante ha sido quitada de mi mano. El líder absoluto del hermano Branham, de cada predicador, de cada creyente, es Jesucristo. Es la palabra. Y si hemos nacido de nuevo y tenemos la vida, vamos a proyectar a ese Cristo para cada creyente. No podemos proyectar otra cosa. Entonces el profeta dijo, ¿qué? ¿Pero quiere el Bala mismo? Proyectar el liderazgo humano, ligar la gente, enfocar la gente hacia sí mismos. No parece tan malo. ¿Ve? Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. De esa manera. Pero dice el verso 9, el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Todo eso es correcto. Ya tenemos vida. ¿Pero para qué? Dice, para buenas obras. No por obras, pero cuando alguien nació de nuevo, ahora tiene buenas obras. ¿Y cuáles son las obras? Vuelve al libro de los Hechos. Para buenas obras, dice, las cuales ahora solamente el que tiene vida, dice, va a operar las obras. ¿Qué obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras en las cuales nos conviene andar.
¿Cuáles serán, Señor? Mira qué obras son de la Iglesia Apostólica. Todos los días en la doctrina apostólica, en la palabra de los apóstoles. ¿Y qué más? Y en la comunión unos con otros. Obras que Dios preparó de antemano. Unidad con la palabra. Y que sean uno, Padre. Ellos. No es por obras, pero hay obras que alguien que tiene la vida va a operar obras que Dios preparó. Son las obras de Dios ya. ¿Ve? Y cuando tú empiezas a operar las obras de Dios, tú dices, no, es fanatismo ya. Porque la gente se examina a sí mismo. ¿Yo qué voy a resistir a esa gente? Todos los días hasta 2, 3 de la mañana. Todos los días, no. Todas semanas viajando de un lado a otro, no. ¿Ah? Claro, es que son obras que no nacieron en el corazón humano. ¿Ve? Y si Dios lo requiere, Él nos provee la fe, el ánimo, la fuerza, los recursos para movernos. Dicen que no es posible, pero es posible, ¿no? Aleluya. Podemos ser beneficiarios de ello, podemos disfrutar ello. La vida tiene evidencia, hermano. No solamente decir que tenemos la vida tiene evidencias. Opera las obras que Dios preparó, que anduviésemos en ellas. Como alguien puede decir que tiene la vida y está andando en obras humanas, obras mundanas. ¿Cómo puede decir que tiene la vida? ¿Ve cómo la juventud puede decir que tiene la vida y está andando en las obras de Hollywood, en las obras del fútbol, en las obras de las cosas de los cantantes mundanos, de las modas mundanas? ¿Esa es la evidencia de la vida? Aquí está la Biblia. Aquí está el perito arquitecto. ¡Aleluya! Dios preparó obras que andemos en ellas. Y no son las obras de este mundo, son las obras que trajo a escena la vida en ellos. El Espíritu Santo, la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos. Es esa iglesia que la novia del fin estará enfocando. Por eso cuando tú miras, oye, como ellos amaban el compañerismo, como ellos amaban la palabra, y tú miras, yo amo lo mismo. Tú empiezas a darte cuenta. Si te encontraras con Pedro, si te encontraras con esa gente allá, si te encontraras, regresa allá, anda un día, después de Hechos 2, anda, vive una semana allá, en medio de esa iglesia de allá. Ándate una semanita allá, visítalos. Entonces tú llegas allá, hermanos, ¿qué hora se empieza el culto? Hermano, ya terminó el culto, nos vamos. Tú lo ves que ellos no se van. Tú lo ves, hoy día no hay culto, ¿no? Hablo todos los días, ¿qué dirías? Disculpen, hermano, gracias por visitarlos, me voy. Porque allá, en el mensaje del hermano Branca, no somos así. Allá 45 minutos, el predicador no debe pasarse de tiempo. Y mientras no, hay cierta hora para entrar, cierta hora para salir, y todo por el estilo. Y es más, los creyentes no saben la palabra, solo los líderes. Oh, hermano. Pero cuando tú te encuentras con ellos de allá, tú te les preguntas, ¿y a qué hora empieza el compañerismo? Míralo, cómo estaban ellos ahí. ¿Tú quieres que encontrabas a alguien, hermano? Estoy fallando. ¿Tú quieres que encontrabas esos allá? Dios los limpió completamente. Ellos entendían su necesidad de qué obras operar. Entonces tú tienes que examinar qué clase de compañerismo te gusta. Porque espíritus de la misma especie se juntan. Especies diferentes buscan su especie. Aves del mismo plumaje se juntan. Cuando hay dos espíritus diferentes siempre chocan. Entonces es importante examinar las cosas que están tomando lugar en nosotros. La vida tiene evidencias. Y eso es lo que tenemos que vigilar. Evidencias de la vida, no la que hemos nacido de aquí, pues. Entonces, pero tú miras el paralelo, el de aquí se revela. Ni bien el niño nació. ¿Tú te das cuenta? Hijo, lo único que necesitas son los brazos de tu madre. Que la mamá te cambie, te limpie. Eso es lo único que necesitas. Pero comer no. Es lo mismo, pero hermano, lo único que necesitas es venir a la iglesia. ¿Cuál es la comida de la nueva vida? Cuando Jesús se paró en Mateo 4 y le dijo al diablo, el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios. Vivirá. ¿De cuál vida está hablando? ¿De esta? Esta es vida mortal. Esta no es vida. ¿De cuál vida está hablando? De la vida eterna. Y de la vida eterna dijo, vive por toda la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Qué pasaría
Si la mamá entiende, no, mijito, lo único que necesita es que lo limpie, lo cambie, lo perfume, le tenga ahí en su lugar bien. Pero si ella no entiende que necesita comer, oh hermano, ¿qué clase de iglesia eres? ¿Ah? ¿Cuál crees que es tu principal necesidad? ¿Ve? Al niño no le importa si lo cambian, lo único que quiere es comer. Y si llores por comida, y si tú tienes vida, ¿por qué vas a estar llorando? ¿Ah? ¿Por iglesia? ¿Te das cuenta el niño? No, el niño no entiende si lo cambian o no lo... Si lo tienen perfumado, no le importa eso. Él quiere comer. Si tú te das cuenta, oye hermanito, te palmea la espalda, no, yo no veo que me palmee, yo quiero comida. Aleluya. Pongámonos de pie. Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Entonces, acordaos, dice, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados circuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, nada tiene que ver acciones que hagas. ¿En qué está basada tu confianza? En que ya eres de la iglesia, ya te bautizaste, todo eso es bueno. Pero recuerda, vida solo trae a escena por unión. Aleluya. Y cuando la vida viene a escena, empiezas a operar el programa de Dios. Es glorioso. Es un gran tiempo. Es el entendimiento que necesitamos, que Dios fluya en cada uno de nuestros corazones y que el esfuerzo de cada uno sea recompensado y el entendimiento y la revelación de la palabra fluya a cada vida. En nuestra súplica al Señor, y confiamos que Dios pueda responder a esa súplica, y estamos muy agradecidos por este día. Demos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la bendición, Señor, de tomar este tiempo, que cada creyente ha dispuesto, Señor, en sus corazones, su esfuerzo de cada uno y el respeto a tu palabra de cada hermano, a la distancia, Señor, congregados. Oh Padre, cómo es que no hay límites para tu palabra, Señor. Que tú puedas, Señor, tener acceso a traer, Señor, fuera de escena de cada vida la amnesia, Señor, la ignorancia, y traigas la luz, el entendimiento, Señor, el que viene de ti. Entonces, Señor, tomará lugar tu programa, Padre, porque hay muchos creyentes, Señor, que están dispuestos a llevar a cabo tu palabra, pero a veces por falta de entendimiento, Señor, de cómo hacerlo, no toma lugar eso. Pero que tu palabra ayude, Señor, a que ello tome lugar. Suplicamos esto, Señor, en nombre de Jesucristo, y que si hay un mañana nos ayudes, Padre, a poder, Señor, hacernos a un lado, y que cada uno, Señor, pueda ser beneficiario de tu palabra. Cada uno podamos ser, Señor, transmisores de vida, de real vida, Señor, portadores de vida eterna. Oh Padre, en el nombre de Jesús, miramos, Señor, esa iglesia apostólica y te damos gracias por ella, Señor, porque realmente qué instrucción, qué realidad enfocas, Señor, a través de ellos hacia nuestros corazones. Y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Confiamos plenamente que tu palabra, Señor, producirá todas las bendiciones que cada uno necesite, Señor, la ayuda que cada uno necesite. En el nombre de Jesús declaramos ello y te damos muchas gracias, Señor, por todo. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya. Gloria al Señor.